Hola, bienvenidos al módulo de redacción científica. Soy el doctor Emilio Carranza. Vamos a iniciar analizando la estructura de un manuscrito. Desde su origen en el año de 1665, los proyectos y los informes científicos han pasado por muchos cambios, hasta que en el siglo XX se adoptó la estructura INRID, que es la contracción de Introducción, Métodos, Resultados y Discusión. INRID actualmente es la estructura formal establecida y se ha convertido en el estándar para la escritura científica mundial, incluyendo a las revistas universitarias. En esta imagen podemos ver cómo la proporción de INRID y cómo las revistas han ido adoptando esta estructura a lo largo de los años. Estamos viendo del año 1935, que eran muy pocas revistas que usaban esta estructura, hasta el año de 1980, que se volvió una estructura universal para los manuscritos científicos. INRID, con base en los resultados análisis de las estructuras de los manuscritos en distintas revistas a nivel mundial, se puede observar que como modelo simple puede contener de 25 a 30 párrafos, que por motivos prácticos una página se considera en un procesador de textos con márgenes convencionales y con un espacio de 1,5 líneas y un tamaño de fuente número 11. Para poder analizar la estructura INRID vamos a ver la extensión de cada una de las partes de INRID. Iniciamos por la introducción. Por lo general, la introducción en un manuscrito científico para una revista contiene una página idealmente, máximo 400 palabras, de 1 a 4 párrafos, idealmente son 3. Algunas revistas restringen esto a 350 palabras y puede contener entre 5 a 10 referencias. Los métodos pueden ser de 2 a 3 páginas, posiblemente más alto en experimentos que recurren a métodos innovadores o un montón de técnicas o estadísticas sofisticadas. No más de 750 palabras, entre 6 a 9 párrafos y de 5 a 15 referencias. En los resultados, de 2 a 3 páginas de texto, figuras y tablas según sea estrictamente necesario. No más de 1000 palabras, de 4 a 9 párrafos y por lo general sin referencias. En la discusión, que es la parte más importante dentro del documento, donde salen a la luz nuestros resultados, se tiene que mostrar en 3 a 4 páginas de texto. Esto suele ser la parte más extensa del manuscrito relacionada con el recuento de palabras, con 1000 a 1500 palabras distribuidas hasta en 10 párrafos, incluyendo un párrafo de conclusión, aunque algunas revistas consideran esta última como otra sección del texto. Quiere decir que el INRID lo toman como estructura base, pero el último párrafo, que es como conclusión, lo hacen como un apartado, para que diga exactamente conclusión o conclusiones. La discusión generalmente tiene entre 10 a 20 referencias y es posible que algunas de ellas aparezcan en secciones del texto anteriores. Quiere decir que algunas de estas referencias se pueden encontrar en los métodos o en la introducción. Hablando de la introducción, ¿qué es lo que se toca en la introducción cuando se redacta un manuscrito científico? Primero, se tiene que resolver o tiene que estar ahí el problema. ¿Qué es lo que se sabe? Luego se tiene que contextualizar. Se tiene que también describir la brecha de conocimiento, qué es lo que se desconoce. Y por último, se tiene que definir el propósito del estudio, qué es lo que se estudiará, cuál es la hipótesis u objetivo del estudio. 2. Métodos. En este apartado se tiene que describir la población y muestra, cuáles son los criterios de inclusión o exclusión, referente al formulario también de consentimiento informado y aprobación del comité de ética según sea el caso. Si se está trabajando con personas es sumamente necesario esto. Asimismo, se realiza la descripción de subgrupos de muestreo específicos o cuando sea necesario. También detalles de los procedimientos relacionados con el seguimiento y las pérdidas. Se tiene que escribir los métodos principales, cuál es la variable más importante o procedimiento más importante, así también los métodos secundarios, que son variables menos importantes pero se tienen que escribir. Tenemos que detallar el protocolo de estudio, cómo se ha hecho, qué es lo que se ha hecho, así como los datos adicionales cuando sea necesario y justificado. Y por último, el análisis estadístico. Cuáles son los métodos descriptivos e inferenciales, así como el software utilizado y el nivel de significación.
3. Resultados. En este apartado se describen los datos generales, es decir, hay una descripción de la muestra e información sobre el flujo de la selección de muestra y el rendimiento real del estudio. También se muestran los principales resultados, que muestran a las principales variables, es decir, a las variables más importantes, asimismo resultados adicionales y otros análisis de estas variables. También se muestra resultados secundarios, las otras variables de estudio y la interrelación o interacción entre ellas, y también otros resultados y análisis realizados en el estudio. La discusión, que es la parte más extensa y más importante del estudio, se tiene que analizar el problema y la propuesta original del estudio. Se tiene que volver a discutir el problema del estudio. Interpretación del resultado principal, significado de lo que se ha encontrado, comparación con la literatura, cómo este resultado confirma datos previos, explorando diferencias metodológicas y mecanicistas. La principal contribución del resultado al conocimiento, cuál es la novedad o el mensaje principal o la contribución de la investigación al estado actual de la técnica. Interpretación de resultados secundarios, lo que estos resultados informan o significan. ¿Cuáles son los límites y debilidades del estudio? Cómo éstas pueden dificultar la aplicación de la práctica de los resultados y sus interpretaciones, y cómo las fortalezas del estudio van señalando las posibilidades y los temas que se debe seguir investigando y otras brechas de conocimiento. Las conclusiones e implicancias, esta parte, dependiendo del tipo de revista, puede ser un apartado adicional, pero en algunas revistas lo consideran dentro de la discusión como último párrafo. Pero independientemente de eso, las conclusiones e implicaciones representan una síntesis del estudio, que generalmente responde a la hipótesis informada en el párrafo final de la sección introductoria y resuelve el objetivo del estudio. Existe una pregunta interesante. ¿Qué redactamos primero en la estructura INRIT? ¿Redactamos tal cual está la estructura? Introducción, métodos, resultados y discusión. ¿O podemos redactar en un orden distinto? Pues la respuesta es que no se necesita seguir el orden de las secciones. En la práctica, la mayoría de los autores experimentados comienzan con la redacción de los métodos y resultados. Por lo tanto, siguen la discusión y luego continúan con la introducción. El título suele ser su última preocupación, porque el título, con la cantidad de información que se va leyendo para la redacción del documento, así como la experimentación misma del trabajo que se está realizando, puede dar nueva estructura al título o nuevos términos para mejorar la calidad del título. Y acerca de las referencias bibliográficas, debe ser lo menos que nos debe preocupar cómo redactar el estilo. Lo importante es saber conseguir referencias bibliográficas adecuadas, que estén en bases de datos indexadas, que sean de calidad. Pero lo que no nos debe preocupar es la redacción en base a un estilo de bibliografía, porque para eso debemos utilizar softwares de procesamiento bibliográfico, como Zotero o Mendeley, que conforme tú vas redactando te va insertando la bibliografía y te puede variar en más de 300 estilos bibliográficos con tan solo un clic. Entonces, esto del estilo no debe ser un problema. Hay que aprender a utilizar herramientas de procesamiento bibliográfico. Ahora, unos consejos para que puedan mejorar la calidad de la redacción de sus manuscritos científicos. Vamos con el primer consejo. Realizar un esquema sobre el tema. Esto va a permitir presentar en orden la información que se ha venido recopilando en relación al tema que vas a desarrollar. Este esquema de redacción te permitirá estructurar el trabajo ubicando la información en un lugar adecuado, lo que facilitará la lectura. Se tiene que presentar las ideas con continuidad. Es necesario que exista hilación en las palabras y conceptos que se presentan desde el principio al final del trabajo, para que la lectura del trabajo sea adecuada y no resulte algo exhaustivo. Debe existir una transición o conexión entre las ideas, es decir, un párrafo debe tener secuencia con el anterior y no deben parecer párrafos independientes. Para esto, tenemos que utilizar conectores, y hay distintos tipos de conectores. Por ejemplo, conectores de tiempo,
que son las palabras entonces, después, antes, mientras, desde, conectores de causa-efecto, por tanto, consecuentemente, como resultado de adición, además, también, cierto, en efecto, asimismo, o de contraste, pero, contrariamente, sin embargo, no obstante, aunque, a pesar de. Estos conectores te van a permitir dar una hilación en las palabras y los conceptos. Otro consejo es que se tiene que decir lo que necesita ser dicho, es decir, no debemos redundar. Debes evitar la redundancia, la palabrería, los términos locales, los circunloquios, la prosa densa y el abuso de la voz pasiva. Esto significa que se debe realizar el trabajo con el material necesario y las palabras necesarias, permitiendo que el trabajo sea legible y adecuado. A veces creemos que por escribir más, el trabajo va a ser mejor y resulta que es contraproducente este exceso de palabras. Evita caer en el error de querer abordar una idea dando explicaciones innecesarias. Resulta adecuado plasmar la idea con la información pertinente y concisa. Extensión adecuada de las oraciones y párrafos. Este es un problema muy frecuente. ¿Qué tan largas deben ser las oraciones, los párrafos? Las oraciones deben evitar ser muy cortas o muy largas en su mayoría, puesto que puede generar que la lectura del trabajo sea aburrida o ininteligible. Aunque no existe una medida determinada, el mejor consejo que podemos dar es que varíes con la extensión de las oraciones. En cuanto a la extensión del párrafo, de igual manera, es necesario evitar una serie de párrafos que sean muy cortos o muy largos. Trata de buscar que los párrafos sean homogéneos con una adecuada cantidad de oraciones. Para los dos casos se puede usar uso de conectores que permitirán, por ejemplo, separar un párrafo muy largo, pero permitir la hilación de los argumentos. 5. Utilizar un vocabulario adecuado. Para la realización del trabajo es necesario contar con un vocabulario amplio, sin hacer uso de palabras totalmente desconocidas o que ya no se utilizan. El estilo para la redacción debe ser formal. Se debe evitar por completo las expresiones coloquiales y la jerga a menos que sea la ejemplificación de algún aspecto. Por ejemplo, Watson dijo, es una forma incorrecta de presentar la información. Watson argumentó, manifestó, expresó, es la forma adecuada. Cuando redactes tu manuscrito, siempre hazlo en tercera persona. Generalmente, se suele redactar haciendo uso de la primera persona, y esto es un error muy grave. Siempre se debe hacer uso de la tercera persona, es decir, si quieres hablar de alguna intervención realizada por ti, debes describirlo como si quien lo hubiese realizado sea alguien más. Por ejemplo, para la presente investigación realicé una visita a la urbanización San Genaro, que me permitió incorporar. Esta es una forma incorrecta de redactar. ¿Cuál sería la forma correcta? En tercera persona, lo siguiente. Para la presente investigación, el investigador realizó una visita a la urbanización San Genaro, lo cual le permitió incorporarse. Cuida la redacción de tus verbos. Los verbos en los trabajos académicos sirven para argumentar las ideas, exponer las actividades realizadas y los resultados obtenidos. Se recomienda privilegiar la voz activa de los verbos. ¿Qué es eso? Con la voz activa se destaca que un sujeto realiza una acción. Por ejemplo, el profesor explicó las instrucciones. Mientras que la voz pasiva invierte el sentido de la oración, relegando la importancia del sujeto y destacando la del objeto. En este caso, las instrucciones fueron explicadas por el profesor. Vemos cómo cambia el sentido. Para los trabajos académicos, siempre se aconseja el uso objetivo de la voz directa. Así se evitan imprecisiones o ambigüedades que puedan confundir a los lectores. Igualmente, es mejor utilizar el tiempo pasado o pretérito en las oraciones. Por ejemplo, Álvarez, 1997, analizó los resultados, y no Álvarez, 1997, analiza los resultados. Mantén la concordancia entre el sujeto y el verbo. Es muy importante para mantener la claridad de la expresión que los verbos de tus oraciones coincidan con los sujetos, sea en singular o plural.
Por ejemplo, es correcto decir, las organizaciones educativas son centros de manifestación del conflicto. O el resultado obtenido demostró que los encuestados, puntos suspensivos, ¿no? Continúa la idea. Pero sería incorrecto decir, las organizaciones educativas es centro de manifestación del conflicto. O el resultado obtenido demuestra. Entonces vemos que se tiene que ver que coincidan con los sujetos, sea en singular o plural. Evita las repeticiones innecesarias. Se recomienda eliminar repeticiones en la redacción y en cambio darle fluidez a las ideas. No es necesario repetir las mismas palabras si con menos podemos dar la misma idea. Un mecanismo sencillo es suplantar los nombres por sustantivos que indiquen lo mismo. También puedes enriquecer tu texto con el uso de pronombres. No es necesario repetir los nombres si la comprensión del texto así lo permite. Coloca los adjetivos y los adverbios en el lugar indicado. Es un consejo sencillo de seguir y verás que los adjetivos se utilizan para modificar o agregar cualidades a los nombres y sustantivos, mientras que los adverbios son para los verbos. Se aconseja mantenerlos junto a las palabras que les corresponden en cada caso. Por ejemplo, en los siguientes casos está bien escribir: el participante declaró repetidamente que había ingerido sustancias prohibidas. Pero no es correcto decir, el participante declaró que había ingerido sustancias prohibidas repetidamente. Si te fijas en la primera oración es clara, mientras que la segunda presenta un significado completamente diferente. Y el último consejo, lee tu producto. Muchas veces imprimimos o enviamos un trabajo sin antes revisarlo. Es un grave error. Es importante que revises tus trabajos con ojo crítico antes de entregarlo. Cuando consideres que ya has finalizado, lee todo tu trabajo. De esta manera encontrarás errores de ortografía, fallas en la coherencia, vacíos en la presentación de ideas. Es importante que siempre le des una última revisada a tu trabajo. Nunca está de más. Y un consejo sería adicional, que este trabajo sea leído por una tercera persona. Algún amigo, especialista en el tema o relacionado al área, lo podría revisar, porque a veces desde un punto de vista externo se puede dar cuenta de algunas fallas que al momento de redactar no nos damos cuenta. Gracias.